Un día más os doy la bienvenida a este cutre canal, en esta ocasión sin voz. La pregunta que abre este vídeo es: ¿puede un psicópata amar? Y os reconozco que es un clickbait. Lo he hecho porque sé que va a atraer a mucha gente. Antes de empezar, quiero deciros que aquí en España hoy es 28 de junio, que hoy hay una manifestación por la independencia judicial, que muchos no vamos a poder ir porque la ley va a salir el 9 de julio sin avisar y la han metido precisamente en verano porque saben que la gente se mueve y que va a ser más difícil que con este calor mucha gente vaya a Madrid. Pero han hecho una barbaridad muy gorda, que es coger una foto de la jueza Viedma, Beatriz Viedma, que es la que está acusando de toda una serie de cargos al hermano del presidente, y en esa foto estaban unos jueces manifestándose y unos espontáneos de Vox que se pusieron al lado. Han hecho correr por todas las redacciones la idea de que la jueza era de Vox, que por lo tanto era de un partido político opuesto a Pedro Sánchez y que por lo tanto no podía llevar el caso que está llevando. Ellos sabían que era mentira. Es decir, el portavoz del gobierno sabe que esto es mentira. La gente que está en la televisión sabe que es mentira, pero están desesperados para que este caso no salga a la luz y por lo tanto lo mueven. Y de paso, perdón, que es que tengo... ¡Ay, perdón, cariño! ¡Oy, oy, 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 oy! Este perrito es nuevo, este es otro perrito. Es que estoy en casa de una amiga que tiene un perrito, pero como me llevo muy bien con los perritos, pues todos quieren subirse a mi regazo, ¿verdad? Sí, porque les hago mimos y entonces quieren venir. Bueno, pues os presento... Hola, hola, ¿qué tal? Ya está, ya he subido, ya te he dicho hola. Ahora me quiero ir. No, me siento aquí, vale, lo que tú quieras. Está sentado encima, pero no lo veis. Lo que vengo a decir es... Sacan una foto de la jueza Viedma, que se ha manifestado por la independencia judicial aquí. Aquí ha venido otro grupo y se ha puesto aquí. Entonces, la llevan a televisión esa foto, se la dan al portavoz del PSOE, del partido del presidente, y dicen que la jueza no se puede presentar. Guardaos esta noticia. ¿Qué revela esta noticia? Maquiavelismo, es decir, intentan recusar a la jueza y de paso sembrar la duda sobre todos los jueces que se van a manifestar hoy. Es decir, hacen una argucia muy planeada y la mueven. Y dos, psicopatía, porque saben que van a crear un problemón, de convivencia y les da igual, ¿vale? Vamos al caso 2. Llega un chico, se pone a preguntar a una serie de preguntas incómodas, pero pertinaces a... ¿Pertinaces? No. ¿Pertinaces? Sí, pertinaces y pertinentes. Pertinaces que se mantiene y pertinentes es que vienen a cuento. Bueno, pues se las pone pertinazmente un micrófono a una señora. ¿Y qué hacen los que están alrededor de la señora? Pegan al periodista. Le pegan. O sea, una cosa muy desagradable de ver. No os pongo el vídeo lo ha visto 3 millones de personas. No os pongo el vídeo por las cuestiones de derechos de autor, pero le pegan. Y otros animan a quienes le han pegado. Este país ya vive una guerra civil y está al borde de otra. Quienes han pegado a esa persona son en sí psicópatas, no, se han movido de un contagio social y de un zeitgeist, es decir, les han dicho que eso está bien. Pero claro, aquí viene lo increíble. Cuando llega una periodista del medio contrario y empieza a hacer las mismas preguntas a un tipo, entonces, es decir, se pone también con un micrófono y empieza a ser muy pesada con el periodista, entonces eso está bien y a esta no la pueden pegar. Están creando una guerra civil y esto es tremendamente peligroso. Cuando alguien está moviendo todo esto desde arriba, porque ya sabemos que eso es una de las características de la patocracia, y una de las características de la patocracia, y si queréis saber lo que es la patocracia, tenéis un vídeo un poco más atrás, pero es el gobierno o el tipo de gobierno que se basa en unas formas de actuación que son dignas de un trastorno mental, ¿vale? Pues cuando alguien está moviendo a la gente para que se pelee, para mantener el poder, eso es una patocracia. Y entonces, en este caso, estaríamos hablando de alguien que probablemente sea psicopático. Como os he explicado muchas veces, a mí no me gusta hablar de esta persona es un psicópata. No, casi nunca hay psicópatas puros. No hay personas cuya principal rasgo sea la psicopatía. Lo que hay son rasgos oscuros.
Y los rasgos oscuros, como os decía, hay una tríada muy famosa que es psicopatía, narcisismo y maquiavelismo, pero otros rasgos serían sadismo, codicia, dependencia, sadismo, codicia, dependencia, perfeccionismo y algún otro que se me está escapando, ¿no? Sadismo, codicia, dependencia, perfeccionismo. Luego estaría la tríada narcisismo, psicopatía y maquiavelismo, y hay uno que se me escapa porque son 8, pero bueno, ya me acordaré porque no me quiero ir a buscarlos ahora. Con lo cual, la pregunta pertinente es: ¿puede un psicópata amar? Nosotros, la psicología pop ha llamado psicópata a cualquier persona que tenga rasgos oscuros, ¿no? Pero vamos a explicar como siempre. Diferencia psicopatía, muy baja empatía, muy baja. Esto no le convierte por sí mismo en una mala persona. Un buen cirujano tiene que ser psicópata. Narcisismo, pues eso, un buen cirujano tiene que ser psicópata, porque si no, dime tú cómo opera un niño a corazón abierto, sin temblar. Pues le tiene que tener muy poca empatía para poder hacerlo. Narcisismo en sí mismo y aisladamente no es un rasgo tremendamente tóxico, es pesado, es aburrido, pero no tóxico. El ejemplo que siempre pongo: María Vaquerizo. Hay que ser muy narcisista para salir a cantar en playback, o sea que lo único que quieres es que te veas. ¿Eso aisladamente es un rasgo tóxico? Pues para su mujer obviamente no lo es. Entonces, si él no tiene psicopatía y maquiavelismo, como mucho para personas como yo, que somos más cerradas, sería un aburrimiento. Pero para otras personas está muy bien porque les entretiene, ¿vale? Entonces decimos psicopatía, maquiavelismo, y la tercera es... psicopatía, narcisismo y maquiavelismo. Maquiavelismo es la capacidad de manipular, la capacidad de crear una operación, como creaste ayer para desacreditar a la jueza Beatriz Viena. Son 3. Y luego decimos que había codicia, perfeccionismo, dependencia, sadismo, y una que ahora mismo se me está escapando y que no recuerdo cuál es. Pero bueno, lo buscaré y lo pondré al final. Cuando la gente tiene estos rasgos oscuros es cuando es peligrosa. Hay un test de los rasgos oscuros que podéis buscar en internet. Os recuerdo que las preguntas están mal traducidas y que la mitad de las preguntas no las vais a entender. La última que acaba de venir a la cabeza: la envidia maligna. La envidia maligna es aquella envidia tan feroz que en el texto en castellano le llaman malicia. Bueno, pues que te lleva a hacer cosas que te podrían hacer daño incluso a ti mismo, con tal de joder a otro. Y os he puesto un ejemplo que he vivido últimamente, que es un señor que pide la custodia de su hija, incluso si él no puede mantener a su hija. Es decir, se la quita la madre, incluso si él sabe que cuando le den la custodia a la hija ni económicamente podrá hacerse cargo, que le venía mejor económicamente que estuviera con la madre, ni con el tipo de vida que lleva puede hacerse cargo, porque no está como para levantarse todos los días a las 8 y llevar a su hija al instituto. Pues asume esta responsabilidad y le quita la custodia a la madre solo para hacer daño a la madre. Pero se hace daño a sí mismo. Esto es la envidia maligna. Estar dispuesto a cualquier cosa, incluida si te hace daño a ti, con tal de hacerle daño a otro. Ahora os vamos a la pregunta que nos abría todo este vídeo, que es: ¿puede un psicópata amar? Pero antes os tengo que recordar que hoy, 28 de junio, en el Tribunal Supremo de Madrid nos jugamos la democracia. Nos jugamos la democracia contra unos señores tan bestias que han creado un bulo respecto a una jueza. Lo han subido a todos sus medios, a toda su conspiración mediática, a todo su sistema mediático. Lo ha dicho el portavoz del gobierno, que ya le vale. Todo con tal de librar de la cárcel o de una condena al hermano del presidente, porque lo que intentan es recusar a esta jueza o que la jueza abandone. Bueno, el señor que ha hecho esto, que es Pedro Sánchez, sin duda, el que lo ha organizado, ¿qué rasgos tiene? Básicamente es maquiavélico, se ha hecho esto. Básicamente Pedro es muy narcisista, pero yo le veo menos psicopático que, por ejemplo, Santos Cerdán. Santos Cerdán era un señor que iba acumulando una fortuna, 40 millones de euros en adjudicaciones, y eso es lo que se sabe hasta ahora. Y mientras tanto mantenía como
como un perfil muy bajo, vivía oficialmente, porque no vivía allí, en una casa súper fea de protección oficial de 2 pisos, en realidad vivía en un superático en Chamartín, en Chamberí, pero no lo decía. Estaba siempre detrás del presidente, el común de los mortales ni sabía quién era y pensaba que bueno, es el nuevo secretario de organización del PSOE, uno que han puesto para, después de lo de Ábalos, para que no se note mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Y en realidad era un señor que iba haciéndose con todo el poder en la sombra. Este señor no es narcisista, es psicopático. ¿Por qué no es narcisista? Porque él no quiere que se le vea, él no quiere llamar la atención, él no quiere sentirse validado constantemente. Pone a otro señor que se sienta validado. Él lo que quiere es manejar el poder en la sombra. Era un perfil mucho más psicopático que el de Sánchez, que es absolutamente narcisista. Quiere que se le vea. Y si tiene que mentir para ello, miente. Entonces, es muy típico del narcisista exagerar los logros. ¿Qué es lo que hizo Pedro Sánchez? Pedro Sánchez venía por el mundo contando que había sacado una cátedra que había sacado la carrera en la Complutense. En realidad lo había hecho por el Reina Cristina, que no es lo mismo que la Complutense. La Complutense ahora ha perdido todo el prestigio, pero cuando él salió lo tenía. Te contaba que era doctor en no sé qué, bueno, no te decían que la tesis había sido objeto de mucha discusión y que además se había apartado. Le habían quitado a un señor del tribunal de tesis para que no saltara la liebre. Te decía que había escrito un libro y luego se sabía que el libro lo había escrito otra persona. Vale, sus rasgos son más bien narcisistas. Pero la pregunta que me hacéis es, ¿puede un psicópata amar? ¿O puede una persona narcisista amar? ¿O puede una persona con muchos rasgos oscuros amar? Os diré que los rasgos de personalidad, que son los que conforman una personalidad, se identifican en un test que yo llamo el Ocean, y mucha gente lo llama el Ocean, pero realmente se llama técnicamente el NeoPeer. Y el NeoPeer tiene 5 grandes rasgos y 30 subescalas. Pero si nosotros quisiéramos saber si una persona es psicopática, luego tendríamos que pasarle el test de los rasgos oscuros. ¿Pero qué pasaría? Que un buen psicópata te falsea un test, pero vamos, igual que te falsea un polígrafo. O sea, es que si es lo suficientemente inteligente y está informado, sabe cómo falsearlo. Entonces, que a alguien le pasen un test, por ejemplo, típicamente en custodias de menores. Yo ya no sé ni por qué los pasan, porque un test de 20 minutos que además les pasan el DSM, alguien listo lo falsea. Luego pasan también test para hacer adopciones de menores. Pues lo mismo, alguien listo, y además ahora que existe internet y te enseñan por internet cómo falsearlos, pues vas y los falseas. Pero la pregunta vuelve a ser, ¿puede un psicópata amar? Vamos a Pedro Sánchez, que para mí tiene mucho más rasgos narcisistas que psicopáticos. Vamos a usar 2 casos. Uno, Ábalos. Cuando le acusan al principio de que ha estado con soldadas del amor o personas que venden la caricia, él dice, ¿cómo he podido hacerlo? ¿Cómo voy a hacer eso? Si en esos momentos mi mujer estaba gravemente enferma de cáncer. Poco después hemos sabido que tenía 2 amantes a la vez. A una que tenía en Madrid le estaba escribiendo te quiero, te amo, por favor, cuánto te quiero, mientras mantenía a la otra en casa. Este tipo de personas obviamente no aman. Una persona que es capaz de utilizar la enfermedad de su mujer para intentar librarse de una acusación, pues no ama a su mujer. Pero su mujer cree que sí, porque son personas que saben exagerar mucho los rasgos del amor. Decir cuánto te quiero, cuánto te amo constantemente y hacer muchísimos regalos. Por ejemplo, Andrea, su novia, dice todo el rato, es que él se portó maravillosamente conmigo, es que yo guardo el mejor recuerdo. Lo va a hacer. Va a exagerar mucho la parte amable para que cuando te pegue el bombazo, tú te quedes con la parte amable y entres en un estado de disonancia cognitiva. Pero ¿cómo puede haber hecho esto si ha hecho esto? Pues ha hecho esto, ser muy amable contigo, volcarse en tu familia, ser súper majo. Porque el padre de esta chica, de Andrea, ha salido contando que es que él, este señor, es decir, Ábalos, era súper amable con ellos. Vale, pues por una parte va a salir eso, o sea, es que es un hombre maravilloso, que se da mucho, hiper cariñoso, patatín, que a mi familia le traerá que te mueres, que me llevaba a viajes.
todo, o si fuera una mujer, es una mujer, bueno, adorable, simpaticísima, que a mi familia se ha volcado, lo que quieras, porque tiene que esconder la otra parte. Eso se llama técnicamente fachada compensatoria, ¿vale? Fachada compensatoria. Vamos a pasar al caso Pedro Sánchez. Siempre se ha sospechado o se ha dicho que Pedro Sánchez tenía una relación con una diputada de Zaragoza que se parece sospechosamente, o exdiputada creo yo, a Begoña. No se comentaba en alto porque en España las relaciones personales de cada uno son privadas y no salen a la luz. Se empezó a hablar más cuando él hizo de su relación personal algo público, es decir, estoy profundamente enamorado de mi esposa, me tomo 5 días. Ahora sabemos que esos 5 días los había utilizado para un gabinete de crisis. No era ninguna reflexión, no se había ido a reflexionar, había ido a montar un gabinete de crisis en el que metió al primero de todos, a Santos Cerdán, al señor que estaba llevándose adjudicaciones como si no hubiera un mañana. ¿Está tan sumamente enamorado de ella? Bueno, igual que Ábalos utilizó la enfermedad de su mujer para intentar librarse él de una acusación, Pedro Sánchez utiliza a su mujer para, en lugar de decir me voy a hacer un gabinete de crisis, para decir me voy a reflexionar. Una persona que yo conozco que ha trabajado muy de cerca con Pedro Sánchez varias veces me dijo una vez: yo creo que este tipo no quiere a nadie, pero si quiere a alguien es a su mujer y a sus hijas. Y esa es la idea que tiene mucha gente con las personas que tienen rasgos oscuros. No, no quiere a nadie, pero a mí me quiere. ¿Por qué? Porque muchas veces su mujer o sus hijos son trofeos. Les quiere de la misma forma que yo puedo estar orgullosísima de llevar, es que no llevo nada caro, pero si tuviera un anillo de zafiros de Cartier y me pareciera una cosa muy bonita de exhibir, pues sufriría mucho si perdiera mi anillo de zafiros de Cartier. Hay que tener en cuenta una cosa, lo que nosotros no sabíamos al principio es que la propia mujer de Sánchez le había, es decir, el padre de la mujer, padre que como sabemos había amasado una fortuna gracias a negocios en los que se vendía el amor y la caricia, casas de lenocinio, para explicarnos bien, en los que había chicos y chicas en otras casas, pues ese padre le daba el dinero a su hija y su hija pagó las primarias de su marido. Por lo tanto, es muy valiosa para su marido porque su marido le debe mucho dinero a un padre que le mantuvo durante 2 años, Sabiniano, y que pagó sus elecciones, sus campañas para las primarias, perdón. Por lo tanto, es muy valiosa para él, pero además es una persona cuyo padre puede tomar represalias. Se sospecha, el padre falleció ya, pero el entramado, hermanos y demás, sigue. Entonces, ¿la ama profundamente o es útil y además la teme? Normalmente, la gente que ha tenido relaciones con estas personas de personalidad oscura, que yo no me gusta llamarles psicópatas o narcisistas porque normalmente hay muchos rasgos más: codicia, envidia maligna, dependencia, que lo vimos en el caso Ábalos. Y por si acaso ves estos vídeos por primera vez, ¿por qué la dependencia emocional es tan peligrosa? Pues en el caso Ábalos se ha visto claramente, porque no sabe estar solo, acaba contratando a señoritas y encima les cuenta cosas del partido, ¿no? Porque la gente dependiente emocional es como un yonki del amor, ¿sabes? Con lo cual acaba haciendo auténticas barbaridades o traicionando a los más cercanos porque necesitan su dosis. Como ejemplo os ponía el típico amigo que tenéis que mientras tiene un novio o novia, o amiga, amistad que tenéis que mientras tiene una pareja, jamás os llama ni os hace ni caso, pero en el momento que su pareja le deja, empieza a llamaros, exige de vosotros que le prestéis mucha atención y que estéis siempre junto a él, y si no se la das, empieza: pues ahora que estoy fatal y no me ayudas, ¿para qué están los amigos? Ese es el tipo. Hablaba también del perfeccionismo, que es muy peligroso y muy tóxico para los que están alrededor, porque impide a la persona amar. ¿Y por qué la impide amar? Porque nunca va a creer ni que sus hijos ni que su pareja sean suficientes, tienen que ser más, se convierte en alguien sobreexigente y muy peligroso. Pues volvamos. Entonces, este tipo de personalidades
oscuras, cuando tienen parejas, esas parejas quedan muy atrapadas. El ejemplo, Andrea de la Torre Maeso con Ábalos, una chica a la que están amenazando, según parece, que está aterrada, que está fatal, pero que no deja de decir: pero Ábalos era una gran persona, pero si te estaba poniendo cuernos con todo lo que se movía, si te llamaba desde Valencia diciendo que te amaba y tenía en la cama a otra persona ya, si te ha metido en unos embolados tremendos y probablemente legales y financieros, porque iba desviando dinero de un partido de adjudicaciones mordidas y no sé qué, y te lo pasaba a ti, porque te has comprado una casa que ahora está bajo sospecha, porque parece ser que el dinero te lo dio él, así todo, pero ella sigue enganchada. Normalmente las relaciones sanas no tienen unas rupturas hiperdramáticas, acaban y la gente pues se separa en muy buenos términos y en mucha amistad, pero las relaciones con personas con rasgos oscuros son muy adictivas, muy adictivas. Las personas no se pueden desenganchar porque las personas psicopáticas, narcisistas y maquiavélicas saben crear redes de adicción, y esto se llama vínculo paradójico y vínculo tóxico. Tóxico porque te hace daño, y paradójico porque se basa en alguien que te hace mucho daño pero que tú no puedes soltar, que funciona exactamente igual que una adicción. Por lo tanto, cuando tú sientes es que no puedo respirar, no le puedo dejar, eso ya te da una indicación de que tu vínculo es muy tóxico, porque en las relaciones sanas, cuando se acaban por la razón que sea, aburrimiento, o uno se quiere vivir a otro lado, o ha llegado a un nivel que ya llevan X tiempo, se ha acabado las relaciones carnales, no hay mucho más que les una. Bueno, pues las separaciones suelen ser muy tranquilas, muy tranquilas. Cuando una persona, su separación es un drama horrible, ese vínculo es tóxico y ese vínculo es paradójico, que es el vínculo que une a una persona con alguien que le hace mucho daño. Entonces, recapitulemos todo, ya vamos hacia el final. 1. Hoy es día 21 de junio, los que podáis ir al Tribunal Supremo en Madrid, id. La ley va a salir el 9 de julio, la ley Bolaños es radicalmente peligrosa, yo tengo pánico. 2. Lo que han hecho a la jueza Viedma es una salvajada que solo os demuestra cómo este gobierno está dispuesto a mentir lo que sea con tal de sacar de la imputación a el hermano del presidente del gobierno, de la investigación. Ahora se llama investigado, no imputado, pero los que tenemos una edad ya siempre decimos imputado. 3. No digas tanto psicópata o narcisista como párate a mirar y analizar los rasgos oscuros que puede tener esa persona, que son envidia maligna, es decir, está dispuesto a cualquier cosa para hacer daño a otro, incluso si recibe un daño colateral él o ella. Narcisismo, necesidad de validación, psicopatía, baja empatía, maquiavelismo, capaz de organizar tramas como las que le han hecho a la jueza Viedma, perfeccionismo, dependencia, y nos falta una. Psicopatía, narcisismo, maquiavelismo, perfeccionismo, dependencia, envidia maligna, codicia y alguna nos faltará. Psicopatía, maquiavelismo, narcisismo, perfeccionismo, dependencia, codicia, envidia maligna y alguna que me está faltando, pero bueno, sé que son 8. Psicopatía, narcisismo, maquiavelismo, 3. Envidia maligna, 4. Perfeccionismo, dependencia, 5. Codicia, 6. Sadismo. ¿Quién vemos que es muy sádico? Óscar Puente, por la forma en la que utiliza un cargo institucional pagado por todos los españoles y muy bien pagado para ser muy muy agresivo verbalmente, sí, y le gusta humillar a los demás. Si eso lo hace en público, imagínate lo que puede hacer en privado. Eso es un rasgo sádico. El sadismo es alguien que le gusta hacer daño o humillar a los demás, ¿vale? Son 8. Pues tú, cuando conozcas a una persona, empieza a ver qué rasgos tiene, ¿no? Y a partir de ahí, más que decir es un psicópata o es un narcisista, porque a veces no, es que no son categorías clínicas, mira los rasgos que tiene. Esa es la manera, los rasgos oscuros. Si quieres saber más, está el Neopir, que es un test que también lo encuentras por ahí, puedes incluso hacértelo a ti mismo o a ti misma, con el problema de que normalmente
son test que están muy mal traducidos, pero bueno, que el NeoPeer es el test que saca los rasgos de personalidad. Si quisiéramos hacer una batería total, haríamos el NeoPeer y luego quizá podríamos añadir el test de los rasgos oscuros. Hay gente que usa el DSM, lo que sea, pero son test que no son válidos científicamente y que yo me pregunto cómo todavía en custodias de niños los usa. ¿Por qué no son válidos per se? Son una ayuda. Porque un buen psicópata lo sabe falsear de la misma manera que puede falsear un polígrafo. Para algo es psicopático. Bueno, pues esto, solo quiero recordaros que suscríbete, que es muy importante para mí, dale like. Cualquier comentario vale, cualquiera, hola reina vale, porque los comentarios mueven el algoritmo. Suscríbete, dale like, cualquier comentario vale, si quieres donar algo aquí o aquí. Y hoy, particularmente, si tú hoy, 28 de junio, no puedes ir en España o en Madrid a la manifestación de jueces y fiscales, voy a dejar un texto en la cajita de descripción y al menos mueve el texto a todos tus contactos. Muchas gracias.